Hola niños y niñas, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. Y empezamos la semana 35, el Perú que queremos. ¡Qué emoción! Las peruanas y los peruanos estamos cerca de celebrar 200 años desde que se proclamó la independencia del Perú. Es decir, conmemoramos el bicentenario. Es momento de recordar a muchas mujeres y hombres que aportaron en diferentes etapas de nuestra historia en la construcción de un Perú mejor. También es tiempo de asumir compromisos para seguir edificando el país que soñamos. El reto de la semana. ¿Cómo fue nuestro país y qué nos gustaría que cambio permanezca? ¿Cómo ayudamos a construir el Perú que queremos? Pues bien, para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizaremos 5 actividades. Entonces, empecemos con la actividad número 1. Hoy trabajaremos. Leemos sobre el Bicentenario. Área de comunicación. ¿Qué necesitaremos? Tu cuaderno o una hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores. Nuestra meta. Leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Recuerda tomar en cuenta las características o criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. Recuerda que en el mes de julio hablamos sobre este tema. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? Muy bien, ¿te recuerdas? ¡Claro! El 28 de julio. ¿Desde cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Recuerdas? ¿Desde qué año? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿En qué año declaró don José de San Martín la independencia? Así es, en el año 1821. ¿Por qué se celebra la independencia del Perú? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Por qué celebramos cada año, el 28 de julio, la independencia del Perú? Claro, así es. Recuerda que en el Perú antiguo vivían los incas y ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo. Era un imperio muy grande. Y luego llegaron los españoles, atraídos por todas las riquezas del imperio. Recuerda que abundaba mucho el oro y otros materiales. Entonces los españoles, llenos de ambición, pues sometieron a los incas, los esclavizaron. Tuvimos mucho tiempo en dominio de estos españoles que maltrataban, mataban y hacían muchas injusticias. Luego, el pueblo se rebeló y luchó por su independencia. Es así que el 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclama la independencia del Perú. Y desde esa fecha hasta hoy en el día, celebramos recordando este momento muy especial por todos los peruanos y peruanas. ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? ¿Qué opinas? Vamos, pregúntale a mamá, a papá, al hermano, a la hermana. Muy bien. Antes estábamos bajo el dominio del poder español. Hoy en día, los adultos eligen a un presidente, quien dirige todo nuestro país, ¿verdad? Y pues quien debe ser honesto y actuar justamente con todos. Entonces, debemos pensar de que podemos lograr muchas cosas unidos como peruanos y peruanas, siempre buscando el bien común de todos. Somos libres de elegir y tomar decisiones por el buen futuro del país. Ahora observa la imagen. Todos observando. ¿Ya te diste cuenta qué es? Claro, es una cadena roja que se ha roto.
Y, ¡oh!, ¿ya te diste cuenta? Claro, es el escudo del Perú. Una cadena que se ha roto y al fondo vemos el escudo del Perú. Ahora leamos el título del texto. El Bicentenario del Perú. ¿Crees que la imagen con el título se relaciona? ¿Nos dice algo del texto? Entonces, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué creen? Bien, ahora empecemos a leer todos juntos. El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso, construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. Y que siempre le hace frente a los problemas. Conversa con un familiar sobre el texto leído a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Claro, muy bien, ya te diste cuenta con la imagen, con el título, lo que hemos leído. Así es, sobre el Bicentenario del Perú. Según el texto, ¿qué es el Bicentenario? Vamos, ubica la información en el texto. Muy bien, es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. ¿Por qué se celebra? Claro, porque en el año 2021 cumpliremos 200 años de libertad. ¿Qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el Bicentenario? Exacto, que el Perú es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? ¿Qué opinan? Claro, vivir en armonía con el ambiente. Quiere decir que debemos cuidar, conservar, no maltratar a las plantas, a los animales, no a la contaminación, sino a reciclar. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Vamos, explica con tus propias palabras. Muy bien, claro que sí. Es muy importante celebrar, recordar el Bicentenario. ¿Por qué? Porque nos recuerda que somos un país libre del dominio español y que nos invita a preguntarnos qué país queremos ser. Debemos pensar en construir un mejor país, conviviendo en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común, siendo un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura, nunca avergonzarnos. Y que también construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos, siempre haciendo frente a los problemas. Según tu opinión, ¿cómo sería el país que quieres? Yo, por ejemplo, quiero que el Perú siga siendo un país libre, que haya menos pobreza y delincuencia, que los peruanos y las peruanas valoren y amen nuestra cultura y que haya igualdad de oportunidades para todas y todos. ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? Por ejemplo, si tú sueñas que el Perú sea un país que valore, respete el ambiente, entonces
Una de las acciones que podrías realizar es sembrar y cuidar plantas. Así reducimos la contaminación ambiental. A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? Claro, muy bien. Nos ha informado sobre el bicentenario. Entonces, es un texto que nos sirve para informarnos de qué trata, ¿sí?, esta celebración. ¿A quiénes le recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Quizás a tu primo, a tu prima, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana. Ahora fíjate cómo está organizado el texto. Así es, tiene título, una imagen. ¿Qué más? Claro, y está organizado en párrafos. Vamos a señalarlos. 1, 2, 3 párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiecen con mayúscula y terminen en un punto. A continuación, lee la pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Ustedes qué opinan? Para responder a esta pregunta, relee el texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo a la pregunta. Muy bien, aquí está la tabla, entonces vamos a completar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Empecemos con el párrafo 1. Muy bien, todos leyendo y ubicando la información más importante. ¿Ya te diste cuenta? Claro, de este párrafo, lo más importante que nos dice que el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Vamos, todos escribiendo. Bien, continuemos con el segundo párrafo. ¿Listos? Todos leyendo. Vamos, ubiquemos qué es lo más importante que nos dice. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser. ¿Sí? A partir de acciones, debemos pensar en construir un mejor país. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Que el Bicentenario nos invita a pensar en construir un país mejor a partir de nuestras acciones. Muy bien. Continuemos con el tercer y último párrafo. Vamos, todos leyendo y ubicando qué es lo más importante que nos dice este párrafo. Muy bien. Nos dice que las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice? Así es, que las peruanas y los peruanos somos capaces de construir un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. Ahora lee cada respuesta del cuadro y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Muy bien, listo. Ahora sí puedes contestar a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Recuerda, para hallar el tema principal del texto es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Ahora observa la imagen del texto. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? ¿Tú qué dices? ¿Qué mensaje te quiere dar esta imagen? Observa las cadenas. ¿Qué representará? Claro, la opresión, la esclavitud del pueblo peruano, porque aquí observamos el escudo del Perú. Y también observamos que estas cadenas se han roto. Quiere decir que este escudo que representa al Perú, ¿no?, desde ese momento ya es libre, ya no tiene ataduras, ya no hay una cadena pues que lo ate, ¿no?, que lo esclavice, sino que ahora es libre. Según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Por qué? Vamos, explica con tus propias palabras. ¿Para qué sirve el texto? ¿Para qué te sirvió a ti? Así es.
para informarnos sobre el Bicentenario. ¿Recomendarías leerlo? Por supuesto. ¿Por qué? Vamos, explica con tus propias palabras. Lo has hecho muy bien. Con ayuda de un familiar, revisa si lograste tu meta. Características o criterios de la meta del texto que leí. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué Bicentenario? Recuerda, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. 1821 más 200 años, 2021. Y ya estamos a puertas de empezar el año 2021. Por eso decimos que el 28 de julio de 2021 cumplimos 200 años de libertad, es decir, bicentenario. Empezamos la celebración del bicentenario. Pero, ¿por qué bicentenario? Pues te explico. Vamos a separar la palabra bicentenario en dos. En bi, que significa 2 veces. Centenario, que significa 100. 2 veces 100. 200 años. Por eso vamos a celebrar los 200 años de libertad. Niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Felicitaciones por tus logros. Nos vemos hasta la próxima.